Buenas amigos, bienvenidos a Ciencias con Salva. Vamos a continuar con geometría y vamos a ver la recta y el plano. Concretamente en este vídeo vamos a ver la recta, una introducción teórica a las ecuaciones de la recta y un par de ejemplos resueltos a modo de aclaración. Quédate. Geometría de la recta y el plano. Vamos a ver la recta. Una recta, R, en el espacio, viene determinada por un punto P y un vector V. Fijaros, si nosotros tenemos el espacio tridimensional y nos trazamos una recta, cualquiera, la que sea, un punto que pertenece a la recta lo podemos llamar P, y ese punto viene dado por su vector de posición, que es este vector verde que surge desde el origen y aterriza en el punto P. El vector rojo que acabamos de pintar es el vector director de la recta. Es el vector que marca la dirección en que va la recta, independientemente de si está apuntando hacia la izquierda o si está apuntando hacia la derecha, porque está marcando la dirección, no está marcando realmente el sentido, aunque lo podamos ver así. Entonces, V es el vector director de la recta y OP, el vector OP, es el vector de posición del punto P, que va a coincidir con las coordenadas del punto P de la recta. Entonces, si nosotros hacemos la suma de OP más un factor multiplicador lambda por V, nos va a dar otro vector de posición OQ, siempre considerando que lambda pertenece a los números reales. Tener en cuenta que lambda es un factor multiplicador de V, que hace que el vector V sea más grande, sea más pequeño, o hasta incluso que esté orientado en sentido contrario, si fuera negativo. Por lo tanto, el vector de posición del nuevo punto Q de la recta va a ser este, de color naranja, que hemos pintado aquí. Por lo tanto, siempre que multipliquemos al vector V por un factor lambda, nos va a dar otro punto Q, que es el resultado de sumar los vectores OP más lambda V. Y siempre nos va a dar un punto perteneciente a la propia recta azul. Entonces Q es un punto perteneciente a la recta y a esta ecuación, tal y como la hemos puesto aquí arriba, la denominamos ecuación vectorial de la recta. Entonces Q de coordenadas X y Z es un punto genérico que nosotros intentamos averiguar y OP es un punto conocido de coordenadas X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Entonces a OP lo llamamos vector de posición de un punto de la recta. V, recordemos que va a ser el vector director de coordenadas V sub 1, V sub 2 y V sub 3. Lo llamamos vector director de la recta. Entonces, para cada valor de lambda, obtenemos un punto Q diferente de la recta. Y entonces podemos imaginar infinitos valores de lambda, podemos imaginar infinitos puntos que nos van formando toda la recta. Muy bien. Vamos a ver las ecuaciones de la recta. Vamos a ver las ecuaciones en forma paramétrica. Nosotros partimos de la ecuación vectorial de que OP más lambda por V es igual a OQ. Entonces, lo que vamos a hacer es expresar esta ecuación en forma de coordenadas. Expresarla en forma de coordenadas es de la siguiente manera. Un punto genérico X y Z son las coordenadas de Q, es igual a un punto conocido, X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0, de la recta, más un factor lambda que nos multiplica a las coordenadas del vector, V sub 1, V sub 2 y V sub 3. Entonces, esto representaría el vector de posición OQ, esto representa el vector de posición OP y esto representa V. En definitiva, el vector de posición OQ nos marcaría las coordenadas del punto Q y el vector de posición OP las coordenadas del punto P. Y V, el vector director de la propia recta. ¿En qué dirección se mueve la recta? Muy bien, por lo tanto esto, haciendo ahora igualando coordenadas, X es igual a X sub 0 más lambda por V sub 1, Y es igual a Y sub 0 más lambda por V sub 2, y Z es igual a Z sub 0 más lambda por V sub 3. Y aquí tenemos las coordenadas paramétricas para todo lambda perteneciente a R. Entonces, es muy sencillo obtener estas ecuaciones paramétricas a partir de la ecuación vectorial de la recta. Entonces, también lo podemos poner en forma matricial, de la siguiente manera, diciendo que el punto genérico X y Z es igual al punto que conocemos,
x sub 0, y sub 0 y z sub 0 por un valor lambda que nos multiplica a cada componente del vector director. Y esta es la ecuación matricial. Muy bien, vamos a ver la recta en forma continua. Para ello vamos a despejar lambda de las ecuaciones anteriores. Entonces, evidentemente, lambda es igual a x menos x sub 0 partido v1, lambda también es igual a y menos y sub 0 partido v2, y lambda es z menos z sub 0 partido v3. Como estos tres valores valen lambda, podemos igualar cada expresión y se nos queda que x menos x sub 0 partido v1 es igual a y menos y sub 0 partido v2 y esto es igual a z menos z sub 0 partido v3. Y esto es lo que denominamos ecuación continua de la recta. Muy bien, también esta ecuación continua de la recta la podemos obtener como ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Es decir, si a nosotros nos dan dos puntos, punto 1 de coordenadas a sub 1, b sub 1 y c sub 1, y el punto P sub 2 de coordenadas A sub 2, B sub 2 y C sub 2, podemos generarnos la ecuación continua de la recta de la siguiente manera. La recta es igual a x menos A sub 1 partido A sub 2 menos A sub 1, que es igual a y menos B sub 1 partido B sub 2 menos B sub 1, y es igual a z menos C sub 1 partido C sub 2 menos C sub 1. Por lo tanto, de aquí obtenemos rápidamente que el vector director de coordenadas v1, v2 y v3 es a sub 2 menos a sub 1, b sub 2 menos b sub 1 y c sub 2 menos c sub 1, que son los denominadores. Entonces, tanto en las ecuaciones paramétricas como en la ecuación continua de la recta, vemos rápidamente un punto de la recta y el vector director. En las ecuaciones paramétricas el punto viene como x sub 0, y sub 0 y z sub 0, y el vector director son los coeficientes que acompañan a lambda. En la ecuación continua, o en la ecuación que pasa por dos puntos, un punto es lo que nos aparece en el numerador, a sub 1, b sub 1 y c sub 1, y el vector director es lo que nos aparece en el denominador, a sub 2 menos a sub 1, b sub 2 menos b sub 1 y c sub 2 menos c sub 1. Recordar que nosotros cuando tenemos dos puntos nos formamos un vector restando las coordenadas de un punto con las coordenadas del otro. Muy fácil. Perfecto. Por lo tanto, v va a ser el vector director de la recta, lo que tenemos en el denominador. Muy bien, vamos a ver la ecuación implícita o cartesiana. Cuando nosotros tenemos la ecuación en forma continua, es muy fácil, a partir de esta ecuación, obtener las ecuaciones implícitas. ¿Cómo? Pues simplemente despejando 2 a 2 las ecuaciones. Por ejemplo, nosotros igualamos x menos x sub 0 dividido v sub 1 a y menos y sub 0 partido v sub 2. Entonces de aquí vamos a hacer operaciones. Y también vamos a igualar x menos x sub 0 partido v sub 1 a z menos z sub 0 partido v sub 3. Entonces ya partiendo de estas ecuaciones vamos a operar. Entonces multiplicamos en cruz v sub 2 por x menos x sub 0 es igual a v sub 1 por y menos y sub 0 y abajo hacemos lo mismo. V sub 3 por x menos x sub 0 es igual a v sub 1 por z menos z sub 0. Muy bien. A partir de aquí seguimos operando con la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces esto se nos queda que v sub 2 por x menos v sub 2 por x sub 0 es igual a v sub 1 por y menos v sub 1 por y sub 0. Y abajo hacemos lo mismo. V sub 3 por x menos v sub 3 por x sub 0 es igual a v sub 1 por z menos v sub 1 por z sub 0. Muy bien, seguimos haciendo operaciones y llegamos, pasándolo todo al otro lado del igual, a que v sub 2, x menos v sub 1, y, más v sub 1, y sub 0, menos v sub 2, x sub 0, agrupando los términos independientes, es igual a 0. Y que v sub 3, x menos v sub 1, z, más v sub 1, z sub 0, menos v sub 3, x sub 0, es igual a 0. Perfecto. Entonces aquí, si denominamos a v sub 2, b a menos v sub 1, y c a v sub 1 por y sub 0 menos v sub 2 por x sub 0 y denominamos a' a v sub 3, b' a menos v sub 1 y c' a v sub 1 por z sub 0 menos v sub 3 por x sub 0, entonces de aquí pasamos a que ax más b más c es igual a 0 y que a'x más b' z más c' es igual a 0. Y estos son lo que se denominan ecuaciones cartesianas o implícitas de la recta. Bueno, pues estas ecuaciones cartesianas o implícitas también las podemos interpretar como las ecuaciones de dos planos que se cortan. Entonces, esto forma un sistema compatible indeterminado. Entonces, el plano pi lo podemos interpretar, que es la primera ecuación cartesiana, el plano pi'
la segunda ecuación cartesiana y estos planos son planos que se cortan. Lo podríamos interpretar así. Muy bien, pero que más o menos lo tengáis claro. Perfecto, entonces vamos a ver un método para pasar de ecuaciones cartesianas a la ecuación continua de la recta. Aquí vamos a entender que las ecuaciones cartesianas son dos planos que se cortan, pi, que viene con todos los coeficientes, ax más bi más cz más d igual a 0, y pi', que viene como a'x más b'y más c'z más d' igual a 0. Muy bien, entonces este es un sistema compatible e indeterminado que resuelto nos da los infinitos puntos de la recta. Muy bien, por lo tanto, si tomamos dos soluciones distintas, que van a ser dos puntos de la recta, aplicamos la ecuación que pasa por dos puntos y hallamos la recta en su forma continua. Si tenemos dos soluciones, que es el punto 1, que una solución sería A1, B1 y C1, y otra solución sería A2, B2 y C2, entonces nos montamos la recta en forma continua, tal y como hemos explicado antes. Muy sencillo, siendo el vector director el vector de los números que aparecen en los denominadores. A sub 2 menos A sub 1, B sub 2 menos B sub 1 y C sub 2 menos C sub 1. Perfecto, entonces, fijaros, si nosotros tenemos aquí el plano pi y tenemos otro plano pi' que se están cortando en una recta a la que denominamos R, entonces el punto P1 lo pintamos aquí, por ejemplo, de coordenadas A1, B1 y C1, y el punto P2 lo pintamos aquí como A2, B2, C2. Entonces, si nosotros creamos el vector director que va desde P1 hasta P2, este es el vector director de la recta, que denominamos V. Y entonces, a partir de ahí, pues ya tenemos un punto, el otro punto, un punto lo ponemos arriba en el numerador y la diferencia de coordenadas, que es el vector director, lo ponemos en el denominador. Muy fácil, pasar de las ecuaciones implícitas o de las ecuaciones que vienen dadas por dos planos a las ecuaciones en forma continua. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Nos dicen, expresa en forma continua la ecuación de la recta R determinada por los planos pi y pi'. Pi viene como 3x menos 2y menos z igual a 0 y pi' como x más 2y menos 4z más 3 igual a 0. Bien, perfecto. Entonces, sabemos ya de entrada que las dos ecuaciones forman un sistema compatible e indeterminado. Por lo tanto, vamos a tener infinitas soluciones. De la primera ecuación, vamos a pasar z al otro lado del igual, 3x menos 2y igual a z. Y de la segunda ecuación, vamos a poner lo que tiene z y el término independiente en el otro lado, x más 2y igual a 4z menos 3. Es decir, que se nos quede solamente en una parte lo que lleva x y lo que lleva y. Perfecto. Ahora vamos a sumar las ecuaciones. Sumamos las ecuaciones y, evidentemente, 3x más x es igual a 4x, 2x menos 2x se va, y 4z menos 3 más z es 5z menos 3. Por lo tanto, 4x es igual a 5z menos 3. Por lo tanto, de aquí pasamos a que x es igual a 5z menos 3 partido por 4, y haciendo la división de cada término del numerador por el denominador, se nos queda menos 3 cuartos más 5 cuartos de z. Esto es lo que nos vale x. Muy bien, ahora vamos a sustituir lo que vale x en la segunda ecuación. Entonces, la segunda ecuación es x más 2y igual a 4z menos 3. Pero nosotros sabemos lo que vale x. Por lo tanto, de aquí pasamos a que 5z menos 3 partido por 4, sustituyendo x por esto, más 2y es igual a 4z menos 3. Y de aquí, multiplicándolo todo por 4 para quitarnos denominadores, 5z menos 3 más 8y es igual a 16z menos 12. De aquí, agrupando lo que lleva y lo que lleva z, tenemos que 8y es igual a 11z menos 9. Y de aquí, y es igual a 11z menos 9 partido por 8. Haciendo lo mismo que hemos hecho antes, dividiendo los términos del numerador por el denominador, de aquí pasamos a que y es igual a menos 9 octavos más 11 octavos de z. Y ya está, ya tenemos solucionado el sistema, porque ahora lo que tenemos que hacer es considerar a z como z directamente. Y lo podemos poner como que z es igual a 1 por z, aunque el 1 lo podríamos obviar perfectamente. Pero lo pongo así para que veáis que estas ecuaciones que acabo de sacar, de x, de y, de z, son las ecuaciones paramétricas. Y entonces, en las ecuaciones paramétricas, los coeficientes que acompañan a la z son el vector director, en este caso es 5 cuartos, 11 octavos y 1, y lo que no acompaña a la z es un punto de la recta, menos 3 cuartos, 9 octavos y 0.
Por lo tanto, esto lo podríamos haber puesto llamando a z lambda, por ejemplo, como parámetro. Pero no vale la pena, porque si nosotros ya consideramos z como parámetro, pues ya es suficiente, porque al final la letra es muda. Entonces nosotros podemos considerar como parámetro cualquier letra. Entonces, de las ecuaciones paramétricas ya sacamos directamente el vector director y un punto. Es decir, de la solución del sistema compatible indeterminado de las dos ecuaciones de los dos planos. Muy bien. Entonces tenemos las ecuaciones paramétricas con z perteneciente a los números reales. Y entonces hacemos para z igual a 3, x igual a 3, y igual a 3, y por lo tanto un punto sería el 3, 3, 3. Y si hacemos para z igual a 0, entonces tenemos que x sería menos 3 cuartos, y sería menos 9 octavos. Por lo tanto, el punto 2, un segundo punto de la recta sería menos 3 cuartos, menos 9 octavos y 0. Eso también sería una forma de operar. Ahora ya conociendo dos puntos, podemos sacarnos el vector que va del punto P1 al punto P2. Entonces, lo que tenemos que hacer es restar las coordenadas de P2 menos las coordenadas de P1. Entonces, el vector director sería menos 3 cuartos menos 3, menos 9 octavos menos 3 y 0 menos 3. Y entonces este vector, que es el menos 15 cuartos menos 33 octavos y menos 3, también es el vector director de la recta. Es decir, aunque sea diferente al 5 cuartos, 11 octavos y 1, no deja de ser vector director. ¿Por qué? Porque es una combinación lineal de aquel. Fijaros que si nosotros multiplicamos a este vector director por menos 3, estamos obteniendo este vector director. Por lo tanto, al ser combinación lineal, nos están expresando la misma recta. Muy bien, entonces podemos ahora formar la recta que pasa por dos puntos como las ecuaciones que hemos sacado antes. Entonces podemos poner x menos 3 dividido menos 15 cuartos es igual a y menos 3 dividido menos 33 octavos y es igual a z menos 3 partido menos 3. ¿Que hubiéramos podido utilizar el 5 cuartos, 11 octavos y 1? Perfectamente, y estaríamos hablando de la misma recta. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. Muy bien, ahora vamos a ver un método para obtener el vector director solamente. Es decir, si a nosotros nos interesa solamente obtener un vector director y no nos interesan las ecuaciones de la recta, pues entonces es muy fácil. Si nosotros partimos de dos planos que vienen con las ecuaciones cartesianas, el plano π' y el plano π, entonces un vector perpendicular representativo del plano π son los coeficientes a, b y c. Es decir, el coeficiente que acompaña a la x, el coeficiente que acompaña a la y y el coeficiente que acompaña a la z. Entonces, este es el vector normal al plano π. Lo podemos pintar así, ¿vale? Imaginar que este vector negro que acabo de pintar aquí es perpendicular al plano verde. Después también tenemos otro vector normal, n', que viene por los coeficientes a', b' y c', los que acompañan también a la x, a la y y a la z del otro plano, que es el vector normal al plano π'. Vamos a imaginarnos que este otro vector negro que acabo de pintar ahí es perpendicular al plano π'. Muy bien. Entonces, el producto vectorial da el vector director de la recta, porque el producto vectorial es perpendicular a los dos vectores. Entonces, este vector rojo, que estoy remarcando aquí, es el vector director de la recta R, corte de los dos planos. Por lo tanto, si nosotros hacemos el producto vectorial IJK ABC, A', B', C', el producto vectorial resolviendo el determinante nos va a dar BC' menos B'C, una componente, CA' menos C'A, otra componente, y AB' menos A'B, otra componente. Muy bien, por lo tanto, con un punto P1 de la solución del sistema, nos formaríamos la recta que pasa por un punto y utilizaríamos este vector como vector director, que pondríamos en los denominadores. También podríamos generarnos fácilmente la ecuación continua de la recta, incluso las ecuaciones paramétricas de la recta. Muy bien, vamos a ver un ejemplo que es el mismo de antes, pero vamos a calcularlo como dos planos que se cortan. Fijaros, calcula el vector director de la recta R determinada por los planos π y π'. Son los mismos del ejercicio anterior. Por lo tanto, vamos a calcular el producto vectorial. IJK, A, B, C y A', B', C'. Por lo tanto, esto es igual a IJK, 3 menos 2 menos 1, que son los coeficientes del plano de arriba, y 1, 2 menos 4, que son los coeficientes del plano de abajo. Haciendo este producto vectorial, desarrollando primero por los elementos de la primera columna y la primera fila,
tenemos que calcular el determinante menos 2 menos 1, 2 menos 4. Después, cambiándole el signo al desarrollo de la segunda columna y la primera fila, menos j por 3 menos 1, 1 menos 4, y por último, más k por 3 menos 2, 1, 2. ¿Vale? Que simplemente esta columna, esta fila, y se nos quedan estos coeficientes. Bueno, pues sacando el valor de estos determinantes muy sencillos, esto es igual a 10i más 11j más 8k. Bueno, pues este es el vector director de la recta. ¿Que no se parece nada al vector director que hemos sacado antes? Pues es posible, pero lo que tenemos que ver es si realmente son proporcionales, porque si son proporcionales significa que son linealmente dependientes y por lo tanto los dos nos valen como vectores directores. Entonces tenemos el vector director menos 15 cuartos menos 33 octavos y menos 3, que es el que hemos sacado en el ejercicio anterior, y el vector 10, 11 y 8, que es el que hemos sacado en este. Bueno, ¿no se parecen en nada? No, pero sin embargo vamos a ver si son proporcionales. Entonces 10 es 15 cuartos a menos 15 cuartos, que es menos 40 dividido por 15, que es igual a menos 2,6666 y así periodo. Bueno, vamos a ver lo otro que da. 11 dividido 33 octavos, que es igual a menos 88 dividido 33, que da menos 2,6666 y así infinitamente. Y lo último es 8 dividido entre menos 3. Por lo tanto, da menos 2,666666. Exactamente lo mismo. Como veis, los tres dan lo mismo, por lo tanto son vectores proporcionales. Por lo tanto, esto me indica que tanto vector director de la misma recta es uno que otro. Uno apuntará en una dirección, el otro apuntará en la otra, en un sentido, uno apuntará en el otro sentido, pero los dos definen la misma recta y podemos generarnos las ecuaciones paramétricas y las ecuaciones en forma continua con cualquiera de los dos vectores. También nos hubiera valido perfectamente para representar la misma recta el vector menos 5 cuartos, 11 octavos y 1 de las ecuaciones paramétricas del ejercicio anterior. Es decir, que realmente formas del vector director de una recta hay muchas, pero todos tienen que ser proporcionales. Probarlo también y veréis cómo estos son proporcionales también. Muy bien, espero que os haya gustado el vídeo. Si veis algún error me lo comuniquéis, si tenéis alguna duda también, que me la pongáis en comentarios, que compartáis el vídeo con vuestros compañeros y compañeras que lo pueden necesitar, con vuestros amigos y amigas en vuestras redes sociales, que le deis a me gusta y que os suscribáis al canal. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!